Entonces, dice, he aquí, se ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Esto está en Isaías 6, 7 y 8. El Señor le está hablando aquí a su siervo Isaías. Entonces dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho así al Señor. Heme aquí, hasta lo cantamos, ¿verdad? Como diría alguien, está en ritmo rápido y en ritmo lento. Entonces, para todos los gustos está y usted lo puede cantar y usted lo ha hecho hasta su oración. Heme aquí, Señor. Lo danza, lo piensa, lo anhela. Pues váyase usted calculando a ver si de verdad al final del tema usted todavía puede decir, heme aquí. Hoy dice, cuando hay acusación en nuestro corazón, esto se convierte en un lazo que no nos permite hablar del Señor, ya que la culpa nos señala y nos castiga. Si usted se da cuenta, el profeta Isaías, a él le tuvieron, recuerda el pasaje, que a él le tuvieron que poner un carbón encendido en su boca, en su lengua, para que su hablar fuera otro, para que su boca fuera purificada, porque él tenía que ir a hacer la obra de profeta. ¿Sí? Entonces, muchas veces el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a tocar, nos va a purificar, nos va a bautizar, nos va a hacer pasar por ese fuego bendito para que podamos ser limpios de todo pecado y poder entonces libremente hablar, ¿verdad? Sigamos. Por eso es muy importante que cuando somos alcanzados por el pecado, inmediatamente, oiga bien, inmediatamente busquemos ayuda, confesando nuestras faltas, sabiendo que tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Amén. Bendito Dios, porque podemos recurrir a Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Él es un abogado que no cierra su oficina. Él está a las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, y donde quiera que usted lo invoque, Él ahí va a estar. Amén. Muchas veces no predicamos porque decimos que no somos dignos. Lo vemos tan grande, tan bendecido privilegio, que decimos, no, yo no soy digna, que prediquen otros. ¿Cuándo yo voy a hablar como el hermano fulano o como la hermana sutana? No sé, el Señor va a hacer la obra en usted. Mire, al igual que el hijo pródigo que decía, no soy digno, perdón, de ser llamado tu hijo. Pero acuérdese que usted es lavado a precio de sangre. Usted ha sido comprado a precio de sangre. Entonces, somos dignos, somos justificados por la fe. Entonces, vamos a la otra hermana, por favor. Ay, aquí es donde se me cortan. Vamos a ver. El Señor justamente con sus discípulos se dispusieron a ir a tierra de los Gadarenos. Cuando estaban cruzando el lago, descendió una violenta tempestad sobre el lago, lo cual los puso en peligro, y fue cuando los discípulos decidieron despertar al Señor Jesús. Pero lo que les llamó poderosamente la atención es que el Señor reprendió los vientos, es decir, que les ordenó a que cesaran. Mire, qué tremendo. El Señor Jesucristo,
estando con ellos, les ordenó al viento que cesara. Acuérdense que el viento le obedece, ¿verdad? Oh, le obedece. Entonces, si recordamos, el Señor llevaba el propósito de salvar y libertar al endemoniado gadareno. Esa era la razón, escucha hermano, esto es importante, esa era la razón por la que se le levantó una tempestad. Si usted hoy está pasando, desde que empezó esta escuela, usted está pasando ya problemas, usted está pasando situaciones difíciles, déjeme decirle, no es opción el que usted diga, ya no voy, porque usted se ha enlistado con amor a las almas, porque usted lo hizo voluntariamente, pero como acuérdese, uno de los enemigos es el viento contrario, que le va a empezar a decir a usted, no puedes, hay mucho viento, mira el problema que se te vino, entre más yo busco, hermana, más clavos tengo, más problemas surgen, más, ya no puedo. Pero mire, al Señor Jesucristo se le levantó una tempestad. ¿Por qué? Porque sabía esa tempestad, que el Señor iba a ir a libertar a un endemoniado gadareno. Pero sigamos leyendo. También dice, se está hablando de espíritus o entidades espirituales. Por ejemplo, la Biblia dice que los vientos se presentan delante del Señor en Zacarías 6:5. Mire, le voy a meter un poquito al tema porque si no, no me va a dar tiempo. Yo voy a ir diciendo las citas y usted las anota y va a estudiar ese tema en casa. Los temas son preciosos. Los vientos son descritos también como mensajeros. Que hace que los vientos, él hace que los vientos sean sus mensajeros y que las llamas de fuego sus ministros. Esto está en Salmo 104:4. Entonces, recordémonos que el enemigo también es copión. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Él también tiene mensajeros y son enviados como vientos contrarios. Se levantan para quitarnos la paz, para quitarnos el gozo, que es nuestra fuerza, para que usted no vaya y cumpla con la comisión de ir y predicar el evangelio. Ahí hay unos versículos, se los voy a leer, tome nota, Efesios 6:12, Efesios 4:14, Mateo 7:25, ese 4 está de más, perdón, hermano. Y si nos fundamos en la roca, ningún viento podrá derrumbarnos. Hace unos días yo hablaba con mi hija sobre la palmera. Usted sabe que la palmera, lo mismo que tiene de alto, tiene de profundidad. Sus raíces, si mide 3 metros, la raíz va a medir 3 metros para abajo. Imagínense, con qué razón no son arrancadas con facilidad, ¿verdad? La palmera puede ir y venir, la palmera se va para adelante, para atrás, vienen los fuertes vientos, pero ella no se arranca, no se va a mover, no le va a caer encima ningún carro. ¿Por qué? Porque está bien cimentada. Así tenemos que estar nosotros cimentados en Cristo. Por favor, hermana, la próxima. Otro opositor son los religiosos. Mire, esto es tremendo. Dice, pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podían confundirle. ¿Contra quién? Contra Jesús. Mateo 12:14 dice eso. Sabemos que durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo se dedicó a la predicación del Evangelio, siendo sus máximos oponentes los religiosos de aquel tiempo. ¿Quiénes eran? Fariseos, saduceos, escribas, ancianos
y otros. El Señor le dijo a los religiosos, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Acuérdese, hermano, que, mire, este es un evangelio de libertad, no de libertinaje, pero tampoco de legalismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado al momento que venga gente nueva al templo. Tenemos que tener cuidado con las ovejitas recién nacidas. ¿Por qué? Porque acuérdese que esa persona va a traer costumbres de Egipto, va a traer vestiduras de Egipto, pensamientos de Egipto, acciones. Entonces, usted con amor y mansedumbre le va a enseñar, ¿sí? Usted, mujer que está escuchando, usted le va a enseñar con amor y mansedumbre, porque así nos gustaría que nos trataran. Una, y dos, porque tenemos que tenerles misericordia. Vamos con la otra hermana, por favor. Mire, otro opositor es la persecución. Dice, pero los judíos intrigados a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su comarca. Eso está en Hechos 13:50. Al ser portadores del anuncio de la salvación, muchas veces se va a despertar una persecución de parte de quienes se oponen. Y muchas veces esa persecución va a surgir dentro de los más cercanos. Escuche bien. ¿Qué será? ¿Qué será? No es coincidencia que a veces en la misma casa se nos levantan, ¿verdad? La posición se levanta en la misma casa, en la misma familia. Pero si yo me llevaba bien con él, pero si éramos buenos hermanos o buenas hermanas, yo no sé qué le pasó. Eso pasó, que como usted tiene que seguir predicando, como usted se está preparando, la oposición no lo quiere dejar para que usted no lo haga. Mire, Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. A veces nosotros queremos ser reconocidos en casa para que vean que tuvimos cambios, para que vean lo que el Señor ha hecho con nosotros. No como dicen, para ser creídos, ¿verdad? Para andar ahí luciendo. No, no, sino para que vean lo que Dios hizo, de dónde el Señor nos sacó. ¿Qué mejor que nuestra familia, verdad? Que sabe y conoce lo que éramos y lo que ahora somos. Entonces, no siempre, mis hermanos, vamos a ser reconocidos. No siempre, ¿verdad? Entonces, usted lo tiene que tener bien claro y tratar la manera de no tomarlo todo personal. Eso lo vamos a ver adelantito. Sigamos, hermana, por favor. Santo Cristo, me falta un montón. Estos son los falsos ministros. Son otros opositores, otro grupo. Dice, después de haber recorrido toda la isla hasta ya no leo, perdón. Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul, con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente, dice. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el mago,
pues así se traduce su nombre, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Miren qué tremendo. El mago, tremendo, porque se levanta, así como nosotros vamos a predicar el poder de Dios, también se levanta. Acuérdense, estábamos hablando del copión. Entonces también se va a levantar queriendo copiar todo lo que se mueve en el templo. Había un predicador que decía, es que al enemigo usted no lo va a encontrar en la discoteca. Al enemigo usted lo va a encontrar en la primera banca de la iglesia. ¿Por qué? Porque él necesita escuchar donde usted grita amén. Él necesita escuchar de qué lo están capacitando. ¿Para qué? Porque adelantito le va a querer levantar opositores. ¿Sí? Veamos, dice, si recordamos a Felipe el evangelista, le sucedió lo mismo, solo que con mayor escala, ya que Simón el mago tenía a toda la ciudad de Samaria asombrada con su magia. Mire qué tremendo. Cuando llegó Felipe a predicar el evangelio a aquella ciudad, y es que aquí donde vemos la manifestación del poder de Dios, ya que fue una lucha de poderes, ¿se da cuenta? Ya que si recordamos toda Samaria, desde el menor hasta el mayor, decían que la magia de Simón era el poder de Dios. La gente que no sabe va a confundir. Por eso mucha gente está metida donde no debe, haciendo cosas blancas que no son blancas, son de las tinieblas. Pero por eso es importante que nos llenemos del Espíritu de Dios para poder discernir. No todo lo que brilla, decía mi abuelita, es oro, ¿verdad? Para que no nos dejemos confundir. Sin embargo, dice la Escritura que después de haber sido la predicación, de haber oído la predicación del Evangelio, toda Samaria se convirtió. Eso está en Hechos 8, del 5 al 12. Usted puede leer la historia despacito en su casa, volverle a dar la repasada, rumear la palabra, porque a eso nos llamaron, ¿verdad? Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo, después de haber batallado en contra de aquel falso profeta. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creo que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13:12. Es tremendo, hermanos. Es tremendo el poder de Dios. Acuérdense, es una lucha de poderes. Arriba lo dice. El poder de las tinieblas con el poder de la luz. Usted no va a batallar con gente. Usted ya se enlistó en este ejército, en esta milicia sagrada, y no vemos a los enemigos, porque muchas veces son potestades, son huestes de maldad, están en las tinieblas, ¿sí? Por eso le decía yo, no es el que está dentro de su casa o el que está afuera. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Vamos a la otra hermana, por favor. Nuestro enemigo número 2, la burla. Los que vimos anteriormente son derivados de la oposición, son parte de la oposición, son opositores. Pero este número 2 es otro enemigo, ¿sí? Y es la burla. Son enemigos externos. Dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, ¿te escucharemos otra vez acerca de esto? Hechos 17:32. Ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores. Eso lo dice 2 Pedro 3:3. La palabra nos muestra cómo en el tiempo de Jesús también habían burladores. Esto no es nuevo.
Que se han acrecentado, que se han especializado, quizás. Pero en el tiempo del Señor, imagínese usted burlarse del mismo Hijo de Dios. ¿Cómo no se van a burlar de nosotros? ¿Verdad? Mm. En Salmos 1 nos muestra 3 tipos de trampas. Escuche bien. Número 1, el consejo de los impíos. Esto representa el antiatrio. Número 2, el camino de los pecadores, que representa el antilugar santo. Número 3, la silla de los escarnecedores o burladores, el antilugar santísimo. Son 3. ¿Y por qué será que está hasta el tercero, el de los burladores? Si usted se da cuenta, es atrio, lugar santo, lugar santísimo. Quiere decir que los burladores están en máximo, hasta arriba. Imagínense con qué nos estamos enfrentando. Vamos, mi hermana, con la 11. Otro enemigo externo es el rechazo. Dígame, ¿de cuántos no se han burlado cuando han salido a predicar o dan un tratado? ¿De cuántos no se han burlado? ¿De cuántos no nos han rechazado? Usted extiende el tratado y pasa a la gente de largo, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted? Sí. Algunos, eso es lo mejor que nos puede pasar, que no nos hagan caso, porque hay otros que agarran el tratado, lo hacen una bolita y se lo tiran a uno. No digamos otras cosas, ¿verdad? Pero bueno. Dice que el rechazo, ahí que me falta, no veo lo de arriba. El que dice arriba, hermana, disculpe, rechazado, diciendo, pero rechazado y me falta algo. ¿Quién ha puesto por gobernante y juez? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios. Ay, no, más chiquito. Ahí está, ahí está. Gracias. A este Moisés, a quien había rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Hechos 7:35. ¿Usted recuerda que Moisés, el Señor le habló a través de una zarza ardiente? Y desde ahí le empieza a hablar, a decirle que va a libertar a su pueblo. ¿Y usted cree que la gente lo aceptó de primas a primeras? De hecho, tuvo que batallar con su propia familia. Mire, dice el Señor Jesús, no fue bien recibido tampoco por los suyos. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Así dice Juan 1, 11 y 12. Entonces, dice que fue desechado y despreciado por los hombres. Eso lo vemos en Isaías 53:3. Como le repito, si a él se lo hicieron, ¿por qué no lo van a hacer a nosotros? ¿Verdad? La otra hermana, por favor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que no nos va a pasar eso, ¿verdad? Nunca nos imaginamos lo malo que nos pueda pasar. Para nosotros todo va a ser bueno. Sé que también necesitamos vientos en contra, necesitamos de esto. Por eso estamos aprendiendo aquí. Por eso usted está en la escuela de evangelismo, porque usted necesita aprender, ir preparado para no ir de una vez, ¿verdad? Al rechazo y que después usted se resienta. El otro es el razonamiento. Ay, dígame, ¿cuántos de ustedes no se han topado con gente
que usted le empieza a hablar de las escrituras y empiezan a razonarlo, pero humanamente. Esto es tremendo. ¿Podría, hermana, por favor, leerme ahí? Porque ya no veo, por favor. Ay, gracias. Número 1, pero rechazados los razonamientos, necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados, conflictos, batallas, contiendas, y lo vemos en 2 de Timoteos 2:23. Esto es un consejo, ¿verdad? Que se le da aquí se le está dando a Timoteo, donde dice, rechaza los razonamientos, los necios e ignorantes, a los necios e ignorantes. La gente, cuando empieza, usted se va a dar cuenta cómo nos va a ir cuando ya salgamos. La gente empieza a pensar y pensar y pensar y razonar, y ese razonamiento les ciega los ojos, no los deja ver, ¿verdad? Mire, los cuestionamientos, dice, las preguntas capciosas que vienen con el propósito de hacer quedar en ridículo a quien está predicando. Usted va a estar hablando la palabra de Dios y de repente le van a resultar con una pregunta. Pero eso ya lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en estos estudios. Usted va a saber cómo lidiar con eso, cómo hacerle para, como diría alguien, zafarse de ahí, salirse y que no lo vuelvan a envolver. Evita la controversia. La controversia necia, dice. Qué tremendo, contiendas, disensiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Usted no diga, no, yo voy a defender el evangelio. No, el evangelio no se defiende, hermano. El evangelio se expone. El Señor hace la obra. El Señor es quien, Él no necesita que lo defiendan. ¿Sí? Usted no va a ir a pelear con el vecino, con el que ya tiene usted visto en su mente de que quién es y que le va a ir a hablar de Cristo. Y usted no va a ir a pelear nada. Usted va a exponerle el amor de Cristo, porque a eso nos llama. Dice el 5, el enemigo es astuto y va a querer tentarlo, hacerle caer para luego acusarlo. ¿Se da cuenta por qué no podemos caer en contienda o en pleito? Hay gente que se molesta con lo que le dicen a uno. Por eso usted no puede ir, ay, vengo corriendo al trabajo, hermana, aquí estoy, ay, ya ni oró. No oró durante el día. Anduvo tan afanado, tan corriendo, tan todo que se le olvidó. Y al momento de ir a predicar, así se fue. Entonces, o le pasó de todo, ¿verdad? En el día, y al momento que tiene que ir a predicar, se topa con gente que empieza a razonar y le empieza a decir cosas. Entonces usted ya se levanta y dice, no, así no es, porque la Biblia dice, y entonces cuando usted siente ya está levantando la voz, ya está peleando, cayó en la trampa de él. Usted va a aprender, número 1, y siempre va a ser el número 1, llenarnos del Espíritu Santo. Por todos lados, por donde usted lo quiera ver, siempre va a ir llenarse del Espíritu Santo. Porque si no, no vamos a poder hacer la obra. La obra la vamos a hacer en la carne. Y vamos a parar en la carne. ¿Verdad? Si me puede leer, perdón, hermana Maritza, 2 Corintios 10, 4 y 5. Gloria a Dios. 2 Corintios 10, 4 y 5. Amén.
Dice Segunda de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la estructuración de fortalezas. 5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. Amén. Por eso no podemos salir sin orar, porque tenemos primero que atar todo eso, ¿verdad? Y limpiar los ambientes, los aires y poder salir llenos del Espíritu de Dios. Vamos a la otra hermana, por favor. Ahora vamos con los enemigos internos. Y esto se pone bueno. Sino que no vinimos atribulados por todos lados. Nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. 2 Corintios 7:5. Escuche, por fuera son los externos, conflictos. Por dentro, temores. No está hablando temor de uno, está hablando varios. Muchas veces no es el diablo quien tiene la culpa de todo. Nosotros mismos nos saboteamos. ¿Puedes identificar algo que sea un conflicto dentro de ti? No me lo digas, solo piénsalo. Que sea algo, un enemigo que tú tengas interno, que ya identificaste. Tal vez lo has estado trabajando y vuelta y vuelve, ¿verdad? Y vuelve. Ok. Vamos a la otra hermana, por favor. El temor. El apóstol Pablo se refiere a temores en plural, dándonos a entender que el temor se manifiesta de diferentes formas y tamaños. El temor es una de las cosas principales por las que muchas veces callamos, nos quedamos encerrados en cuatro paredes, dejando de cumplir nuestro llamado, que es anunciar el evangelio. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Se recuerda esa parábola? En Mateo 25:25. Es cuando se les da el talento, ¿verdad? A uno le dan uno, al otro le dan otro. ¿Y qué hacen? Que los van a esconder. Uno de ellos lo esconde. Dice, tuve miedo. Y fui y lo escondí. Pero aquí está y se lo devuelve. Se lo quitan y se lo dan al que más trabajó. Porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó. Caché y no salí de mi puerta. Eso lo vemos en Job 31:34. Entró en la tierra. Eso último no sé qué, se me fue, perdone. Entonces, quiere decir que el temor nos amarra, nos acobarda. Mire, esa foto se la puse ahí para que vea a qué lleva el temor, a esconderse. El temor lo lleva a uno a no querer hablar, solo abrir los ojos, oír y callar, asustarse, lo congela a uno, ¿sí? Totalmente. Vamos a la otra hermana, por favor. La palabra de Dios nos muestra que el perfecto amor echa fuera todo temor. El perfecto amor es el amor de Jesucristo. Cuando tú te llenas del amor de Jesucristo, todo temor se va. Es cubierto. Eres abrazado por tu Padre y se va todo temor. El menosprecio. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Aquí le están hablando a Moisés. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Sacar a los hijos de Israel de Egipto?
en Éxodo 3, 10 y 11. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? No tenía fe, no creía en él mismo. Veamos el caso de Gedeón. También se menospreció. Considerando su procedencia, menospreció la casa de su padre. Acuérdese que de Gedeón era el más pequeño, de la familia más pobre, del lugar más pequeño también. Entonces él menospreció quién era. El Señor Jesús, que fue menospreciado por muchos, al punto que algunos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? Sin embargo, el Señor sabía quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Tú qué me responderías? Ah, bueno, yo soy Meili. No, no, no. Yo soy una hija de Dios. ¿Qué vengo a hacer? La obra de mi Padre. ¿Y hacia dónde voy? Hacia la casa del Padre. Tenemos que tener bien claro, hermanos, quiénes somos. ¿Será que somos hijos de Dios? ¿Todavía no lo has descubierto? Porque si no, por eso es que caemos muchas veces en el menosprecio. En nuestra casa, yo hace unos días hablaba con una hermana y me decía, a mí me callaron mis papás. Cuando me casé, me callaba mi esposo. Cuando fui a buscar trabajo, me callaba el jefe. Entonces ella se acostumbró a callarse ella misma y decirnos, cállate, no, no podés, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos para ir a hacer la obra? Hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Vamos con la otra hermana, por favor. La incredulidad. Entonces, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te apareció Jehová. Él ya estaba sacando conjeturas que ni siquiera lo iban a escuchar. El temor que él tenía, la incredulidad de que Dios había hecho algo en él, la incredulidad que él iba a hacer algo en ese pueblo, lo llevó a pensar en esto y decir, ni me van a oír, Señor, me vas a mandar por gusto. Es que mira, me voy a cansar más yo de ir y venir que ellos de atenderme. Yo no sé qué tanta cosa pudo haber pensado él, pero lo que sí es cierto es que él estaba dudando. Mire, tal fue la incredulidad del pueblo de Israel que no entró a Canaán. Algunos no entraron por mucha incredulidad. Dice, cuando los espías vieron a los gigantes, se acobardaron. ¿Se recuerda cuando Josué envía a la tierra prometida a ver envió a Caleb? ¿Y a quién más envió, hermanos? Yo los miro muy calladitos. Siento que estoy sola. Bueno, envió a 2 espías a que fueran a ver a la tierra prometida si de verdad daba leche y miel, si de verdad que había ahí. Traigan el reporte. ¿Y qué hicieron? Fueron, dijeron, mira, sí hay unas grandes, traían hasta uvas. Aquí hay unas grandes uvas. Pero después fueron, mire, vieron a los gigantes, se acobardaron y se dieron por derrotados. Sin embargo, aquí está, mire, Josué y Caleb, quienes habían visto lo mismo, ellos tenían fe y dijeron, si el Señor será de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la dará. Vieron lo mismo que los otros, dice, pero ellos tuvieron fe. ¿Ves la diferencia?
Eso está en Números 14:8. Vamos a la otra hermana, por favor. La timidez, la inseguridad y la vergüenza. Ese es otro enemigo interno. Mire, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aunque pareciera un problema físico o externo al tener dificultad para hablar, podemos entender que el problema raíz radica en el interior, provocando el miedo manifestado, ya sea en inseguridad, en vergüenza o timidez. Estos sentimientos a su vez provocan prejuicios. Moisés temía que se burlaran de él, de su forma de hablar, y que lo menospreciaran, y por ende que no lo escucharan, ¿verdad? Entonces, podemos entender que muchas veces el enemigo trata de hacernos ver nuestros defectos o limitantes para que no sirvamos y no seamos íntegros. Si usted ve ejemplo, le voy a poner el ejemplo de alguien que está cerca de mí. Es una mujer adulta que tiene sus piernas llenas de varices. Le cuesta caminar un poco. Pero si ella empieza a ver esos defectos en ella, de hecho, ella no usa faldas cortas por lo mismo. Le digo cortas a la rodilla, ¿verdad? Por lo mismo. Porque ella dice, es que me van a ver, es que, ay, a la gente le va a dar cosa, es que, y solo viendo, imagínense, ella no va a poder hacer la obra para la cual el Señor la envió. Por estar pensando qué van a ver en mí, qué van a decir de mí. Es una barrera, se levanta una barrera. En Hechos 4:13 dice, quedaron admiradas al ver la seguridad con la que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación. Mire qué tremendo, tremendo. Vamos a la próxima, hermana, por favor. Insensibilidad. La insensibilidad también es otro enemigo interno. Dice, por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Lucas 10:31. Aquí está hablando de la parábola del buen samaritano. Usted sabe que antes que el samaritano pasara y hiciera la obra, pasaron dos, que era el sacerdote y el levita. Lo pasaron viendo y por un ladito, ¿verdad? Tal vez, no sé, me imagino yo, uno tal vez se agachó y le dejó su sábana para que se tapara, o quizás solo pasó, iba apurado, o tal vez diría, pobre, no tengo sencillo, como diría alguien en este tiempo, ¿verdad? Y otro, que era el buen samaritano, dice que tuvo misericordia. Aquel hombre dice ser sensible, a ver, permítame, pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y orando, y cuando lo vio, perdón, tuvo compasión. Lucas 10:33. Ser sensible de alguna forma representa ser insensible de alguna forma representa ser leproso, ya que la insensibilidad es uno de los síntomas de la lepra. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, les dijo, de gracia recibisteis, dad también de gracia. Cuando nos olvidamos de dónde nos rescató el Señor, se endurece nuestro corazón
ante la necesidad de los demás. Entonces, tenemos que tener claro, tenemos que saber que el Señor nos está rescatando para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No nos podemos quedar con esto, hay que compartirlo, ¿sí? Y así hay otras dos parábolas, pero dice, contrario a nuestro Señor Jesús, al ver las multitudes, se compadecía de ellos. Está en Mateo 9:36. Vamos a la otra hermana, por favor, perdonen por tiempo, es Hermana Maylin, disculpe. veloz, ¿qué manda? Solo si puede invitar a los hermanos a que escriban, si se sienten identificados, si han pasado por alguna de estas situaciones de la falta de preparación, de algunos de esos puntos que ha tocado. Si quiere que oremos por ellos al final, entonces que manden un mensaje aquí al chat y vamos a orar por ellos. Amén. Usted va a orar por ellos. Amén, amén. Gracias, hermanos. Sí, de hecho, pues nos gustaría, ¿verdad?, que encendieran su camarita, porque, mire, disculpe, vamos a hacer aquí una pausa. Lo que pasa es que a veces algunos vienen del trabajo. Yo sé que algunas veces queremos comer, otras queremos, nos sentimos hasta mal porque decimos, ay, es que una cámara, ¿verdad? Y no muchito nos gustan las cámaras, pero enciéndala, hermano, porque así no nos sentimos tan solitos. Sabemos, como dice el hermano que están poniendo atención, si usted cree, identifique cuál enemigo usted ya de los que escuchó tiene por ahí, escriba en el chat, ponga, no hay necesidad que ponga nombre, solo ponga, por favor, orar, porque yo sí, esto lo he identificado, ¿verdad? Vamos a ministrar, amén, vamos a ministrar el tema porque no se puede quedar así. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ser vasos útiles. Y un vaso, para que sea útil, tiene que estar limpio y desocupado, ¿verdad que sí? Entonces, usted no va a tomar en un vaso sucio, usted no va a tomar en un vaso que está lleno y no es el líquido que usted toma. Usted va a necesitar ese vaso y el Señor lo necesita a usted para poder expandir el reino. Gloria a Dios. Prosigamos entonces. La falta de preparación, mire, es un enemigo que tenemos, la gran, bien tremendo. Todos son tremendos, pero este es más. ¿Sabe por qué? Muchas veces nosotros mismos nos menospreciamos porque decimos, es que yo no puedo. Yo no voy a hablar porque es que yo no he estudiado para eso. No, yo no puedo pasar al frente, hablar con otros porque hay los patojos que están estudiando, que pasen, ¿verdad? Y así nos vamos haciendo pequeñitos. Y el Señor quiere que nosotros, Él cree en nosotros. Si usted está aquí es porque Él cree en usted. Y usted tiene que aprovechar ese tiempo. Hermana Maritza, ¿me puede abrir un poquito más porque no veo, por favor? La falta de preparación. Gloria a Dios. Mire, qué tremendo. Jeremías fue llamado por el Señor y él no se sentía preparado. Él era muy joven. Era un hombre sin experiencia, dice ahí. Ay, no logro ver, perdón, hermana. Esto le causó cierto grado de inseguridad. Sin embargo, el Señor lo envió. El Señor lo envió. ¿Y por qué? Porque el Señor cree en nosotros, hermano. Él nos ve ya terminados. Él nos ve ya perfeccionados. Somos nosotros los que no creemos en nosotros mismos. ¿Sí? Mire, cuando el rey David nombró a su hijo Salomón, él sabía que era un joven sin experiencia. Pero recuérdese que es un trono el que él estaba entregando.
Entonces, ¿qué hace Salomón? ¿Se recuerda usted esa historia? Él va y pide en oración a Dios que le dé sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Él estaba preocupado porque era un joven. Y la palabra deja ver que estaba sin experiencia. Entonces él va y pide sabiduría. Por eso agradó tanto al Señor, que le dio toda la sabiduría posible y le dio las riquezas que no pidió. Yo sé que quizás tú tienes en tu corazón el deseo de predicar, pero quizás tienes temor. A lo mejor no, tú eres de los que agarra el micrófono y hay que quitárselo a la fuerza porque no lo suelta. Pero a veces sentimos que nos falta preparación para poder hablar correctamente, preparación para espiritual para poder hacer la obra de manera perfecta, como Dios manda. El Señor te está preparando. Aprovecha tu tiempo porque este es tiempo para el que fuiste escogido. No naciste en el siglo pasado, no naciste en el tiempo de Jesucristo, naciste ahora, porque el Señor sabe que puedes. El Señor confía en ti. Vamos a la otra hermana, por favor. Mira la acusación, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Que cuando cometemos un pecado, nosotros tenemos que, corriendito, pedir perdón y en cuanto podamos, pedir una cita y ministrarnos. Lavar nuestros piecitos espiritualmente. Limpiarnos lo más que podemos. La palabra dice, el que esté limpio, límpiese más. ¿Verdad? Entonces, la administración es eso. Ministrarnos es limpiarnos, el lavarnos. Es tremenda la palabra cuando el enemigo solo va a andar viendo dónde está tu lado flaco, tu lado débil, para poderte acusar. Mira, dice en Isaías 6, 7 y 8. He aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Volvemos al pasaje donde Isaías le ponen un carbón encendido en su boca. Es quitada tu iniquidad. Saber cómo hablaba Isaías, ¿verdad? ¿Qué decía? Tal vez era violento con su boca. Tal vez no era violento, tal vez, no sé, no sé cómo, si tú te identificas o no. Pero mire, el saber que hemos sido perdonados nos da libertad y solvencia para aceptar el llamado del Señor. Cuando la acusación viene a nuestro corazón, esto se convierte en un lazo que no nos permite hablar. Entonces, usted conoce las mordazas. Son unos pañuelos, ¿verdad? Unas amarras en la boca que no nos dejan más que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que ocasiona el no reconocer que somos pecadores y que venimos delante de Cristo a ponernos a cuentas. Dice, si nos damos cuenta en el contexto de este pasaje, Isaías se sentía acusado a causa del pecado que había en sus labios. Por eso es muy importante que cuando somos alcanzados por el pecado, inmediatamente busquemos ayuda, confesando nuestras faltas y tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Muchas veces no predicamos porque decimos que no somos dignos, pero el Señor viene a través de su Hijo Jesucristo y nos justifica por medio de su sangre. Vamos esa es la última conclusión. ¡Ay!
Ya me pasé 5 minutos. Conclusión. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 6:33. Al momento de pregonar las buenas nuevas de salvación, debemos saber que hay una lucha de reinos, el reino de las tinieblas con el reino de la luz de Jesucristo, que Jesucristo con su resurrección ganó, por lo tanto, nosotros también. Tú haz lo posible, que Dios se encargará de lo imposible. Dios cuenta contigo, no eres una casualidad. Si hay algo que el Espíritu Santo haya tocado en esta hora, escribe en el chat. Escribe. Yo sé que tienen un pastor, yo sé que han sido bien pastoreadas. Prueba de eso es que ustedes están aquí ahorita. Pero muchas veces saltan los enemigos. Y no es casualidad. Cuando hemos llevado este tema, casi siempre, siempre, la gente tiene más de algún enemigo, ya sea externo o interno. Y es necesario tocar ese tema. Gracias, hermana Maritza. Es muy necesario. Que el Señor te bendiga. Por favor, sigue poniendo atención. No te distraigas porque el Señor te quiere bendecir. Amén, hermana. Gracias. Gloria a Dios. Pues, hermana, si quiere, oramos de una vez por ellos. ¿Sí? Gloria a Dios. Toma tu mantilla, hermana, tú que estás ahí en casita. Como diría un hermano, ponga en vibrador al niño, decía, ¿verdad? Para que no interrumpa. En el nombre de Jesús, trae a memoria esos momentos que has sentido rechazo, hermana. Que te han dicho, no hables porque tú eres mujer. Las mujeres no hablan, las mujeres se quedan calladas. Trae a memoria en el nombre de Jesús aquellos momentos en los que has tenido aflicción y te ha dado miedo seguir con Cristo, seguir este evangelio. Trae memoria en el nombre de Jesús aquellos momentos en los que has dicho, no voy a hablar porque no estoy preparada, no puedo. En el nombre de Jesús, Señor, hoy oro por esas amadas hermanas y hermanos que nos están en esta hora conectados con nosotros están. Tú conoces, Señor, sus enemigos. Tú conoces, Padre mío, qué necesidades ellos están pasando ahora. Se ha levantado el enemigo, los opositores se han levantado en contra de ellos, Señor. Yo te suplico, Padre mío, que traigas salud a los huesos, a las rodillas endebles, a aquellas hermanas, Señor, que por años las han callado, sus bocas han callado y no se han podido levantar, han sido, Señor, menospreciadas. En el nombre de Jesús, tú nos has hecho libres, Señor, que a través de la unción del Espíritu Santo puedan esas amarras caer, puedan, Señor, ser libres en su boca. Y así como hiciste con tu siervo Isaías, pasa, Señor, tu mano poderosa en esas bocas, en esas gargantas. Señor, que ellas puedan ser útiles en tus manos. Habilita, Espíritu Santo. Haz la obra restauradora
esa obra, Señor, que tú ya ves finalizada en nosotros. Todo menosprecio, toda timidez, todo rechazo en el nombre de Jesús. Todo aquello, Padre, que se ha levantado, todo viento contrario en el nombre de Jesús, toda religiosidad, caiga, Señor, caiga de sus vidas, se retire, papito lindo, y puedan ser libres para tu gloria, libres para servirte, libres, Señor, a través de esta plataforma, ellas puedan llegar a sentir la presencia de tu Espíritu Santo, obrando en sus vidas. Toda preocupación, hermana, yo veo hermanas adultas preocupadas quizás por la familia. Y dicen, ¿cómo voy a predicar si mi familia no viene? ¿Cómo voy a predicar si faltan muchos de mi familia que no conocen a Jesucristo? A lo mejor son los hijos los que ya no quieren. Pero yo te digo, hermana, el Señor a ti te está confiando una comisión poderosa. Tú encárgate de Él, que Él se va a encargar de los tuyos. Haz la obra para la cual fuiste escogida, que el Señor se va a encargar de tu casa. No va a faltar comida, no te amedrentes con las noticias que escuchas. No te va a faltar alimento en tu casa. Cumple con el Señor, cumple con tus diezmos, con tus ofrendas, en lo poco, en lo mucho que tú tengas, y el Señor se va a glorificar. En el nombre de Jesús te bendecimos, te hacemos útil. Escucha bien, eres útil, no eres una casualidad. Eres útil en las manos del Señor. Para el reino de los cielos tú eres útil. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Recibe del Padre, recibe del Hijo, y que sea el Espíritu Santo sellando esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermana Marixa tiene el tiempo. ¿Listo? ¿Me escuchan, hermanos? Amén. Sí, le escuchamos, hermano. Ay, gracias, hermanos. Dios les bendiga. Aquí vamos a pasar con un punto importante, que son los tips de qué debemos y qué no debemos hacer a la hora de salir a evangelizar. Sí les voy a agradecer de que pues pongamos atención, ¿verdad, hermano? Porque todo lo que viene de Dios es importante para que tengamos bien presente lo que debemos y no debemos de hacer, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a empezar. Solo voy a mover algo por acá. Tenemos errores que no debemos de cometer al salir a evangelizar. Ese es el principal y el tema, ¿verdad, hermanos? Y pasamos con el número 1. Dice, no debemos de llevar objetos de valor. Yo no puedo ir a predicar con mi celular, sino que debo de llevar mi Biblia física, ¿verdad? Debidamente marcada. Llevar, pues en el caso de las hermanas, ir con el velo, llevar una bolsa ligera donde solo llevemos pues lo necesario, ¿verdad? Que es lapicero, una libretita y nuestra Biblia, que es nuestra arma poderosa, que esa pues, si tenemos bolsita para meterla, la metemos y si no, pues la llevamos en la mano, ¿verdad, hermanos? Ese sería el punto número 1. De igual manera se los vamos a mandar, pero sí quiero que presten mucha atención.
Pasamos al número 2. Ropa cómoda, no provocativa. Y eso va para todos, hermanos, ¿verdad? No podemos ir a predicar con una faldita ajustada, un vestido ajustado, sino que ir lo más cómodos posible, ¿verdad? Igual para los hermanos, que hay hermanos que ahora usan pues pantalones así, pachucos y toda la cosa, sino que debemos ir lo más natural posible para hacer la obra perfecta de nuestro Padre Celestial. No hablar 2 o 3 personas al mismo tiempo. ¿Qué pasa con esto? Vamos en un grupo de 3 o 4 personas, no vamos a hablar todos, sino que la persona que está delegada a dar el plan de salvación, ¿verdad? Si vamos a un parque, encontramos a un grupo de personas, aunque hayan 2 o 3, va a hablar solo la persona que está delegada. ¿Por qué? Si hablamos 2 o 3, vamos a confundir a las personas o a la persona que estemos evangelizando. Y al final, pues ni le van a prestar atención a uno ni a otro, sino que entre nosotros mismos vamos a ser distractores de la palabra, ¿verdad? Del mensaje que nos están encomendando que llevemos en ese momento. Entonces, esto es bien importante. Si vamos a ir como grupo, una persona va a ser la delegada y los demás vamos a estar orando y alertas de quienes están alrededor de nosotros, ¿verdad? Vamos con el tips número 4. No mensajes muy largos. Y esto, hermano, me refiero a que debemos de ir enfocados en el plan de salvación, que son nuestros 5 pasos, ¿verdad? Damos el mensaje. Ahí sí que al grano, ¿verdad, hermanos? No hacer largo el tema, sino que nos regimos por los 5 pasos. Si la persona está apartada, pues damos el 6º paso, que sería Lucas 15:24. Luego, vamos al número 5. No hablar de varios temas. Si yo voy encomendada y estoy saliendo por primera vez, escuchamos lo que el delegado está llevando en ese momento, ¿verdad? Coordinador ayuda, va a hablar, va a dar el plan de salvación, pero no va a hablar de otros temas. Vamos encomendados a llevar estrictamente el plan de salvación, guiándonos por los 5 pasos. Luego el número 6, no hablar del diablo, del infierno, ni de religión. Nos mandan a predicar el amor de Dios. Como lo dice el paso número 1, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestro plan es hablar del amor de Dios, no ir a asustar a las personas que se va a ir al infierno si no acepta al Señor. La obra es del Señor. Nosotros solo somos vasos que Él utiliza en ese momento para atraer a las personas a sus pies, a sus atrios. El número 7, no permitir que la persona dirija la plática. Si yo doy el plan de salvación, pero resulta que la persona es católica, es testigo de Jehová, es mormona o llámese de cualquier religión, y ella va a empezar a hablarme de su religión, de lo que ella vive y todo, ahí ya nos perdimos, hermanos, porque entonces va a ser un tremendo distractor. Y dice, no permitas que ellos, hay que ver que ellos se conviertan a uno y no nosotros convertirnos a ellos, ¿verdad? Porque si no, al rato nosotros vamos a salir evangelizados de otra religión, ¿verdad? Entonces tenemos que no permitir que la persona que estamos evangelizando o personas dirijan la plática, sino que somos nosotros, ¿verdad? Llevando nuestra Biblia bien marcada, enseñándoles de dónde es que le estamos dando el plan de salvación.
y en ningún momento podemos permitir que esa persona, obviamente no vamos a dejar que hable, pues sí, pero no que ella lleve el control de la conversación. Luego vamos al número 8. No señalar a nadie de ignorante. En ningún momento, hermanos. Tenemos que ir bien ungidos, llenos del Espíritu Santo, que en ese momento es el Señor el que está hablando, y a nadie, ni por nada del mundo, vamos a tratar a nadie de ignorante, ¿verdad? Si Él le dice, mire, yo sí asisto a una iglesia, yo soy católico, nosotros no por eso lo vamos a tratar de ignorante, sino que al contrario, con amor eterno, dice que el Señor nos atrajo, ¿verdad? Entonces, le damos el plan de salvación, pero en ningún momento decimos, ay, es que usted no sabe y nosotros sí sabemos y por eso venimos a dar el plan de salvación. No, en ningún momento. ¿Verdad, hermanos? Luego vamos al número 9. Este, hermano, es bien importante y todos son importantes. Creo que ninguno resta, pero este sí le tenemos que poner mucho ojo. Cuando estamos orando porque la persona está aceptando al Señor Jesucristo y pedimos que haga una oración con nosotros, o hay personas que piden, no aceptan al Señor Jesucristo, pero nos dicen, miren, yo no voy a aceptar, pero quiero que ore por mí. Entonces, en ningún momento cerramos nuestros ojos, ¿verdad? Porque nosotros salimos, es un campo minado. Así le llamo yo, que nosotros vamos a un campo minado que no sabemos qué hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Entonces, en ningún momento podemos descuidarnos y cerrar nuestros ojos, sino que siempre oramos con los ojos abiertos. No imponer manos con ligereza. Hermanos, me van a disculpar un minutito, pero solo voy a poner a cargar la compu porque ese me está descargando. Mil disculpas. Amén, hermanos. Lo que decía la hermana era no imponer manos con ligereza. La verdad, hay un versículo que habla que no tenemos, si imponemos manos con ligereza, vamos a ser partidarios de sus pecados, ¿va? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando salimos a la calle, porque no sabemos con qué personas nos estamos relacionando allá. Son personas que no conocen a Cristo, no sabemos en qué cosas andan, en qué pecado andan, y si nosotros vamos a imponer manos con ligereza, y si nosotros tenemos un receptor, una puerta abierta, podemos ser contaminados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos imponer manos. En el templo sabemos que son hermanos, sabemos que estamos bajo la cobertura, sabemos en el momento que estamos en un templo sí podemos imponer manos, pero ya imponerlas en la calle a personas que no conocemos, que puede hacer que hasta el enemigo las puso en nuestro camino para contaminarnos, entonces tenemos que tener cuidado. No podemos imponer manos, porque recordemos que estamos empezando a evangelizar, tenemos que tomar mucho en cuenta el ministrarnos, ¿verdad? El ministrar nuestra alma para que nosotros vayamos lo más limpios posibles. Así a la hora porque hay personas, se han dado casos que algunas personas vienen y lo tocan a uno, pero no sabemos si el enemigo es el que por medio de esas personas los quiere contaminar. Se han dado los casos. A mí hace poco se dio un caso que estábamos evangelizando y pasó un hombre y permiso, pero me pasó empujando. Yo no sé si lo hizo a propósito el enemigo para tocarlo a uno y quererlo contaminar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que ir lo más limpios posibles, tenemos que ministrarnos y tratar de no imponer manos en la calle. Amén, hermanos. Puede seguir, hermana Marixa. Muy bien. Mil disculpas, hermanos. Bueno, dice no ir a reprender demonios ni a liberar. En ese momento estamos haciendo la obra evangelística, ¿verdad? No nos mandan a liberar, ni mucho menos. Eso es en otro momento y en otro lugar y personas que están sumamente preparados para eso, ¿verdad, hermanos? Cuando salimos a evangelizar. Va muy de la mano como lo que decía el hermano Julito, no poner manos con ligereza. Luego, si la persona dice que quiere aceptar a Cristo, ya no se continúa con el plan.
Hay muchas veces que nosotros salimos a evangelizar y las personas no aceptan, pero sí escuchan el plan de salvación. Y viene alguien y solo les lee Juan 3:16 y usted ve que esa persona empezó a llorar o de pronto dice, pero ¿cómo puedo hacer yo para tener esa salvación? Entonces uno debe de tener el don de discernir que esa persona en ese momento quiere aceptar al Señor Jesucristo y se le pregunta, ¿verdad? ¿Quiere hacer la oración de fe? Y si ella dice que sí, no nos vamos a poner a dar el plan de salvación desde cero, sino que al contrario, ponemos nuestra mantilla, en el caso de los varones, pues a orar, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que tener como estar bien pendientes de cómo la persona pone atención cuando uno está evangelizando para llevarnos a esto, ¿verdad? Porque hay personas que en el primer paso, segundo o tercero, ya ni termina uno de dar el plan de salvación y ellos ya quieren aceptar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero con esto tenemos que tener ahí sí que mucho ojo, ¿verdad, hermano? Mucho discernimiento. Solo un detallito, hermana. ¿Sí? La invitación que vamos a hacer a la persona va a ser directamente si quiere aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Recordemos que en Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, dice. Yo entraré a él. Entonces, la invitación que vamos a hacer directamente es si quiere recibir a Cristo en su corazón. Amén. Eso es lo que vamos a hacer directamente, hermanos. Aquí no vamos a andar tirando así, como le dijera yo, porque le vamos a decir directamente a Cristo, me va a decir que no, mejor le voy a decir otra cosa y de ahí cuando diga que sí, hacemos la oración, no. Aquí vamos a ir directos. Incluso le voy a decir de un casito. Se dio un casito de que venía y quiere recibir a Cristo. No, no quiero. ¿Quiere que oremos por usted? Sí. Entonces repita conmigo esta oración y lo hacían repetir la oración de fe. Entonces, cuando repetían la oración de fe, lo tomaban como aceptado, como que aceptó a Cristo. Pero recordemos que en Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Pero qué fue lo que hizo primero? Creyó con el corazón se cree para justicia, o sea que primero creyó en su corazón. Pero si él viene, confiesa, pero nunca creyó, entonces eso no quiere decir que aceptó a Cristo. Eso solo es de crear un número de aceptados para llevar un número más grande de aceptaron, ¿no? Nosotros no vamos a traer números, hermanos. Nosotros vamos a traer almas para Cristo, no números. Entonces, se le habla, quiere estar en su corazón, siguiendo no lo vamos a poner a hacer oraciones diciendo que él aceptó, que nunca lo creyó. Entonces, delante del Señor, la verdad no va a ser válido porque así lo dice su palabra, hermanos. Primero tenemos que creer en nuestro corazón para poder de ahí hacer la oración de fe. Amén, hermano. Amén, hermano Julito. Y el número 13, si la persona dice que no, dejemos la palabra en su corazón. Es como lo que decía, ¿verdad? Si la persona ya está preparada, aquí estamos preparando la tierra. Dice, dejemos la palabra en su corazón y sigamos compartiendo a otras personas, porque a veces esas personas dicen no y nosotros nos quedamos ahí insistiendo en que mire, acepte y que no. Y de pronto no es en ese momento, ¿verdad? Para que ella reciba al Señor Jesucristo, pero hay alguien más a la par, adelante, que sí tiene esa necesidad, ¿verdad? Entonces, seguimos compartiendo la palabra a otras personas. Dice, no cometamos el error de pasar mucho tiempo con una sola persona. A veces es un distractor que pone el enemigo y eso es muy cierto. Nosotros pues vamos a la Plaza Barrios a evangelizar y recuerdo de un caso bien puntual. Yo ahí andaba de alumna todavía con hermano André y él estaba evangelizando a un muchacho, ¿verdad? Y él le dio largas, de verdad, como media hora estuvimos ahí. Y al final le decía que sí, como que sí iba a aceptar, que sí, que no sé qué. Y se lo llevaba que sí, que yo antes iba a la iglesia y que no sé qué. Y al final fue solo un distractor porque nos robó tiempo, pues media hora. Puro distractor del enemigo, ¿verdad?
porque en esa media hora pudimos haber avanzado y hablado a más personas, ¿verdad? Entonces ahí sí que, como dice acá claramente, que no cometamos el error de pasar mucho tiempo con una persona si la persona no tiene interés, o a veces le dicen a uno, sí, hable, pero hable rápido, y están en el teléfono, pues tenemos que respetar, ¿verdad? Y mejor decirle que Dios le bendiga y seguir a la próxima persona. Entonces vamos a continuar por acá, hermanos. Dice, ¿qué debemos de hacer para evangelizar? Y aquí vuelve la vuelta. Vamos con el número 1. Debemos de orar, leer la Biblia en nuestra casa, congregarnos constantemente. Y hermano, al decir que debemos de orar, eso lo tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Pero especialmente entregarnos y pedirle al Señor que use nuestras vidas, que estamos en este proceso de aprendizaje para llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Entonces debemos de estar como en ese constante comunicación con Dios, ¿verdad? Que Él use nuestras vidas, que nos dé lengua de escribiente, que nos prepare, que nos abra nuestros ojos espirituales para ir y llevar esa palabra, ¿verdad? Y leer la Biblia, especialmente, hermanos, dedicar el tiempo para estudiar los 5 pasos. Son 5 pasos, 1 por día. El lunes leemos Juan 3:16, el martes leemos Primera de Pedro 1:10, el miércoles leemos Primera de Juan 1:7, el jueves leemos Segunda de Pedro 3:9 y el viernes Juan 1:11 y 12, ¿verdad? Para estar preparados, hermanos, porque va a haber un momento en que necesitamos, sí o sí, tener esos versículos de memoria. ¿Y cuándo se va a dar eso? Cuando estemos dando la palabra en buses o a través de un megáfono, que ahí no podemos ni sostener la Biblia, ¿verdad? Estar abriendo para leer la Biblia. Entonces debemos estar en ese constante aprendizaje. Y cuando nos habla de congregarnos, pues yo desconozco si la iglesia de ustedes está cerca. Yo en mi caso, la iglesia a mí me queda lejos, ¿verdad? Pero yo me congrego virtualmente lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Y con autorización de nuestro diácono, que yo le digo, mire, hermano Eric, yo no puedo ir a la iglesia en 3 semanas. Yo fin de semana, yo sí lo dedico para irme, pero entre semana yo no puedo. Y yo no sé en qué caso estén ustedes, ¿verdad? Tal vez están en un caso similar, pero yo los invito. Porque como decía un mensaje del domingo, ahora sobra cualquier medio para uno poder congregarse, ¿verdad? Entonces les dejo esto en su corazón, hermanos, y pasamos al número 2. Aquí viene precisamente, ¿verdad? Aprendernos los versículos, incluyendo el plan de salvación, ¿verdad? Y ahí pedirle al Señor que nos dé rema, ¿verdad? No solo ir y lanzar el versículo, sino que nos dé rema, ¿verdad? Que nos dé los remas que nos deja cada versículo. Por eso es la importancia de leerlo. 1 por día, hermanos. Y si usted no pudo leer 1 por día, pues al día siguiente pongámonos al día, ¿verdad? Leamos 2 y así nos vamos, ¿verdad? El número 3, reconocer autoridad y ser sujetos. Hermanos, dice que en la sujeción está la bendición. Si usted lo mandan en un grupo de 5, está el coordinador, está la ayuda y le dicen, hermano, por favor, si vamos a evangelizar a esta persona, queremos que todos estén juntos, no que se vayan a ir unos por aquí, otros por allá, es que aquí viene alguien más y yo le quiero hablar. No, en ese momentito escuchamos a la persona que está evangelizando y ahí estamos reconociendo autoridad y ser sujetos, ¿verdad? Eso es bien importante, hermanos. Al salir en grupo es bien importante seguir las instrucciones que nos dan nuestras autoridades, ¿verdad? Cuando nos digan, mira, a las 5 en punto los queremos aquí, tratar de ser puntuales, ¿verdad? Y estar ahí. O mire, usted va a ir a evangelizar de 2 en 2. Ser obedientes y de verdad eso le va a llevar a mucha bendición. El número 4, ministrarnos constantemente, lo que decía hermano Julito, ¿verdad? Estar ministrándonos
constantemente para limpiarnos y ser esos vasos útiles que el Señor quiere, ¿verdad? Hermano, no sé si alguien me puede leer 2 Corintios 7:1. Yo sé que sí hay muchos hermanos ahí que me pueden apoyar. Amén, hermano. 2 Corintios 7:1. Por favor, hermano Julito. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Gracias, hermano Julito. Entonces ahí estamos, hermanos. Ahí sí que ministrarnos constantemente, ¿verdad? Y luego pasamos a otro punto, implementos para evangelizar. Esto es bien importante, hermanos, porque no podemos ir a evangelizar sin una Biblia, ¿verdad? Como le decíamos al inicio, no llevar objetos de valor. Sí, hermana, pero mire, es que yo en mi teléfono tengo varias versiones. Está bien, eso es para casa, eso es para la iglesia, pero no para ir a evangelizar. Para ir a evangelizar necesitamos, sí o sí, nuestra Biblia física, debidamente marcada, con los 5 pasos y tener bien presente el de Lucas 15:24 por si se presenta alguien que se alejó del Señor y en ese momento quiere reconciliar, ¿verdad? Ir preparados, llevar nuestra arma poderosa. También llevamos lo que son tratados. A la hora de salir a evangelizar, llevamos pues nuestra Biblia, dijimos, número 1, nuestra Biblia. Número 2, los tratados. Número 3, boletas para las personas que aceptan. Nosotros llenamos ahí todos los datos, ¿verdad? Con el nombre, si aceptó, si reconcilió. Estos pues son proporcionados por los grupos, ¿verdad? Nosotros lo llevaríamos, pero para que lo tengan presente y usted diga, hermana, mire, y no trajeron los tratados, mire, y no trajeron las boletas, usted también va a ser ahí sí que alguien que nos va a estar recordando constantemente de qué debemos de llevar a la hora de evangelizar. Luego vamos al número 4 y esto es exclusivo para las hermanas. Sí o sí tenemos que llevar nuestra mantilla, ¿verdad? Ir preparados con nuestro velo para ser cubiertos a la hora de orar, ¿verdad, hermanos? Y número 5, pues llevar nuestros lapiceros. Hermanos benditos, estos serían los tips, todo lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer y los implementos que tenemos que llevar a la hora de salir a evangelizar. Yo sé que usted ahorita estará abrumado y dirá, la hermana, pero todo eso me tengo que aprender. No, hermano, esto es poco a poco, ¿verdad? Y esto yo pienso que lo que debemos de llevar, eso es algo que nosotros debemos de preparar un día antes. Decir, bueno, mañana vamos a salir a evangelizar, yo dejo lista mi Biblia, los tratados dijeron los hermanos que ellos lo van a traer. En el caso de las hermanas, yo dejo listo y planchado mi velo. Mañana a mí no me agarra la tarde por esto. Yo llevo mis lapiceros. Y pues la importancia, ¿verdad, hermanos? De aprendernos los 5 pasos, que es lo más importante para salir preparados, ¿verdad, hermano? Porque usted no sabe, en cualquier momento el Espíritu lo toca y usted pues va a tener que dar el plan de salvación, como dijo la hermana May, ¿verdad? Hay quienes que ya no nos van a querer ni devolver el micrófono ni el tiempo, ¿verdad? Y esperamos que así sea, que esta unción sea para todos, ¿verdad, hermanos? Benditos. Entonces yo devuelvo el tiempo a hermano Julito. Bien, hermanos, entonces vamos a pasar con el tiempo para las preguntas, ¿verdad? Sí. Si alguien tiene preguntas que quiera hacer, algunas dudas que quiera hacer, entonces las puede hacer en este momento. Ahí está la hermana Maylin y la hermana Marixa dispuestas a poder responder todas sus preguntas. Entonces, pueden hacerlo sin pena, hermanos. Solo uno a la vez, no se vayan a amontonar, hermanos, por favor.
algunas preguntas que tengan, hermanos, alguna duda, pueden hacerlo sin pena. O mejor empezamos a pasar uno por uno a que empiecen a predicar los 5 pasos. ¿Qué dicen? Si ellos no preguntan, preguntemos nosotros. Sí, ahí está. Si ustedes no preguntan de la mano mailing, ya van a empezar a escoger uno por uno ahí. Hermano Otto quiere hablar, yo veo que él quiere hablar. Buenas noches, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Pues por el momento para mí está todo claro y me estoy gozando aquí apuntando todo lo que ustedes están enseñando. Aleluya. Amén, hermano, qué bendición. Gracias, ¿viste? Que Dios te bendiga. Ya te vamos a escuchar ahí predicando, a ver si es cierto que no tuviste dudas. Amén. Muy bien. ¿Cuántos han salido a predicar de los que están ahorita aquí? Que ya han predicado. 1, 2, 3. ¿Alguien más? 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Han salido a ¿Cómo acompañar se o a han predicar? sentido? Perdón. Dele, hermano. No se han salido a acompañar o a predicar, les digo. Pero siga, hermana, siga. No, que cómo se han sentido predicando ustedes. Han usado esto de los 5 pasos, lo conocían, los tips los aplican, no lo sabían. Me gustaría escucharlos, hermano. Gracias, hermanas, por compartir con nosotros estas mega bendiciones. Creo que es bastante importante el poder relacionar la palabra de Dios y sobre todo compartir unos y otros para poder expresar la gracia que el Señor manifiesta y nos llena de bendición. El saber que no estamos solos, que siempre hay alguien más grande a la par de nosotros. Para mí siempre ha sido una bendición el hablar del Evangelio. No con el procedimiento de los pasos que el día de hoy nos están enseñando, pero siempre poniendo el nombre de Dios en alto y glorificándole y expresándole a la gente que no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo, dándoles a entender a ellos que es necesario acercarse a Jesús sobre todas las cosas. Amén, hermano, que me alegro. Pues ahora déjame decirte que estás pasando a otra dimensión, ¿verdad? Ahora la dimensión del evangelismo que vas a hacer ya no va a ser un evangelismo del atrio, ahora va a ser un evangelismo del lugar santo. Más adelante les vamos a dar un tema que se llama las facetas del evangelismo, donde habla, ¿verdad? Que está el evangelismo del atrio, el evangelismo del lugar santo y el evangelismo del lugar santísimo, ¿verdad? Son temas específicamente del ministerio evangelístico. Esos temas no se los no se los van a dar en otro lado, ¿verdad? Sino que solamente los que están en verdad enfocados en el tema evangelístico. Y en este caso nosotros tenemos ese tema de las facetas del evangelismo, donde te muestra que el evangelismo del atrio es cuando das tu testimonio, ¿verdad? Puedes incluir algún versículo, ¿verdad? Pero más que todo hablar de tu testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Entonces, de esa forma la que se da ese evangelismo. Así como el Señor cuando mandó al endemoniado Gadareno, ¿verdad? Que le dijo que fuera a hablarle a los suyos, ¿verdad? De las grandes cosas que había hecho Dios con él, ¿verdad? Entonces, él era se puede decir que está en una faceta de creyente, ¿verdad? Entonces, en la faceta de creyente, ellos pueden hacer un evangelismo del atrio, pero cuando ya estamos en una faceta de discípulos, ahorita estamos en un discipulado, ustedes están discipulando, entonces ustedes están pasando a otra dimensión, donde ya están entrando al evangelismo del lugar santo, donde ustedes ya van a evangelizar con el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Ustedes ya van a tener los versículos, ya van a conocer de la palabra,
ya van a hacer un evangelismo con entendimiento, ¿verdad? No antes, como decíamos, que Dios me ayude, yo lo que Dios me ponga, eso le voy a decir, no. Ahora ya saben, ya tienen los versículos, tienen el entendimiento, ya saben qué es lo que les van a ir a decir a las personas, ¿verdad? Entonces, eso ya va a ser un evangelismo del lugar santo. Es una dimensión que ustedes están subiendo. Entonces, me gustaría que exhortaran a los hermanos que hoy no pudieron asistir a que el próximo martes logren conectarse. Si faltaron un día, no importa, que se conecten el otro día, ¿verdad? Pero que eso no les sirva también de estorbo porque, yo ya no fui, ya no voy a seguir yendo, no. Que ellos vuelvan a conectarse, que sigan haciendo el esfuerzo porque es necesario. Es necesario poderlos capacitar para que el Señor los pueda usar a ustedes de gran manera, ¿verdad? Que sea usted la extensión de la iglesia para poder llevar esa palabra a lugares donde las personas están necesitadas y lamentablemente no hay personas que puedan evangelizar, como le digo, con esta faceta que es del evangelismo del lugar santo, ¿verdad? Donde ustedes van a ser capacitados de gran manera, de ahí hasta ustedes se van a asombrar de ver cómo manejan los versículos, ¿verdad? Es necesario que ustedes, como decía la hermana, pueden agarrar San Juan 3:16 el día lunes, ponerse a leerlo, orar antes, pero pedirle al Señor que les dé el rema, que les dé el rema a ese versículo, porque al nosotros comprender el versículo, al tener la revelación, vamos a recibir, entonces de ahí vamos a poder dar. Amén. Recibimos el rema, vamos a poder dar ese rema a las personas que vamos a abordar en la calle. Pero si nosotros no hemos logrado comprender el versículo, ¿qué vamos a ir a dar allá afuera? ¿Verdad? Entonces es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos dé ese entendimiento de la palabra, poder recibir ese rema, porque recordemos que el evangelizar no solo ir, bueno, voy, le leo un versículo, de ahí paso al siguiente, se lo leo y así, le leo 5 versículos y ya lo evangelicé, no. El evangelizar va de la mano con esa unción magistral, donde usted también va a enseñar la palabra. Usted le va a leer San Juan 3:16 y después se lo va a explicar. Recordemos qué fue lo que le dijo el eunuco a Felipe cuando lo abordó en el carruaje, ¿verdad? Le dijo, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué le dijo Felipe? Le preguntó, ¿entiende lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿cómo lo he de entender? Si no hay quien me enseñe, le dijo. Entonces es necesario, a nosotros tenemos la palabra en el púlpito que nos la enseñan, nos la desmenuzan y nos la dan, ¿verdad? Así como le dan a un bebé su compota, ¿verdad? Ya está molidita la comida y se la dan así suavecita. Así nos dan a nosotros la comida en el púlpito, nuestro apóstol y el pastor de ustedes, ¿verdad? Les da esa palabra ya bien trabajada, él ya la ha estudiado, entonces él ya se la traslada a ustedes. Entonces, así nosotros también vamos a trasladarle esa palabra a las personas que vamos a evangelizar. Le leemos San Juan 3:16, primera de Juan 1:10, primera de Juan 1:7, segunda de Pedro 3:9, San Juan 1:11 al 12, pero se lo vamos a explicar. No solo lo vamos a leer, porque ellos posiblemente ya escucharon San Juan 3:16, que es el versículo más famoso. Posiblemente ya lo escucharon, posiblemente ya se lo leyeron, incluso ellos agarraron una Biblia y lo leyeron, pero hubo alguien que les enseñara, hubo alguien que les explicara el versículo, que les trasladara ese rema para que ellos pudieran comprenderlo. Posiblemente no lo hubo. Entonces, en este caso, Felipe lo hizo con el eunuco. ¿Y qué terminó pasando? Que él creyó. Y como él creyó, se bautizó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a trasladarle esa enseñanza de la palabra. Cuando los evangelizamos, ellos van a creer y se van a bautizar, ¿verdad? Vamos a ir, dice en Marcos 16:16, ¿verdad? En Marcos 16:15, ¿verdad? Que es donde habla de que tenemos que ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que vamos a ir a hacer nosotros, ¿verdad? Vamos a trasladar esa palabra y vamos a poder hacer discípulos. El Señor los quiere usar, hermanos. Solo es de que usted le crea al Señor. Que usted le crea que el Señor lo va a usar. Amén. Entonces, ¿alguien más tiene algo más que decir? Amén, hermano. Buenas noches a todos los hermanos. Le agradecemos a los hermanos el
sobre el tema que nos dieron el día de hoy. Sí, hemos salido a predicar, pero creo que hoy estamos aprendiendo sobre algunas cosas, algunos errores que hemos cometido y que vamos a mejorar para servirle al Señor lo mejor posible. Y contarle también por los hermanos que decía usted que hoy no se pudieron conectar. Nosotros estamos grabando la capacitación y se las estamos compartiendo, ya les compartimos el video de la semana pasada para que se puedan poner al día. Y ya hoy pues se están conectando algunos hermanos que no se pudieron conectar la semana pasada. Le agradecemos en nombre del pastor, en nombre de Iglesia de Jerusalén, a ustedes hermanos el tomarse el tiempo y estar con nosotros capacitándonos para llevar la palabra de Dios al pueblo. Amén, hermano. Que Dios te bendiga, hermano Paul. ¿Verdad? Es una bendición poder estar con ustedes y también, la verdad que es una bendición que ustedes puedan grabarlo y trasladárselo a ellos, ¿verdad? Para que ellos no se pierdan esta bendición. Y nosotros también les vamos a hacer llegar el tema de hoy, ¿verdad? Les vamos a hacer llegar el tema para que ustedes también lo puedan ir estudiando y puedan ir teniendo esa revelación que el Señor les pueda dar. Amén. Entonces, si ya no hay alguien más que quiera decir algo, digo que vamos a dar por finalizado porque ya son las 9. ¿O hay alguien más que quiera decir algo más, hermanos? Hermano Joaquín, ¿quiere decir algo? Bueno, entonces yo creo que estaríamos dando por finalizado, ¿verdad? Este discipulado de hoy. Y vamos a orar, hermanos. Tal vez nos podemos unir ahí, vamos a orar para dar por finalizado, ¿verdad? Y que esa bendición se quede en cada uno de ustedes en sus casas, ¿verdad? Entonces, si me acompañan, vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Ahí las hermanas nos acompañan también con su mantilla, los hermanos con su corazón dispuesto, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos dándote las gracias, Señor. Te venimos dando las gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de poder reunirnos en tu nombre, Señor. Sabemos que tú has estado atento, Señor, a lo que hoy se ha hablado en este lugar. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que ha estado con nosotros, Señor, y que ha venido palabra guiada por tu Espíritu Santo y no por pensamiento humano. En esta hora te vengo pidiendo, Señor, que bendigas a cada uno de los que hoy estuvieron en este lugar, Señor, y los que van a oír la grabación, también que los bendigas, papito lindo, y que dejes caer esa unción magistral, esa unción evangelística, papito lindo, para que sean desatadas sus lenguas, papito lindo, para que ellos puedan abrir su boca, Padre, para que sea echado todo temor, sea echada toda falta de preparación, papito lindo, que ahora crean más teniendo estos versículos, teniendo esta palabra, Señor, que ellos puedan creer más, que están siendo preparados para poder llevar esa palabra a los necesitados allá afuera, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que venga un espíritu de fe para que ellos puedan creer en ti, Señor, creer que tú vas a ser el que los has llamado y el que los vas a usar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, también te pedimos desde ya que eches fuera, Señor, toda obra del enemigo, todo espíritu de contraataque, todo espíritu de contragolpe, lo venimos anulando en el nombre de Jesús y nos venimos cubriendo con tu sangre bendita, Señor. Venimos declarando, Señor, que estamos bajo cobertura quíntuple, Señor, que esa cobertura que nos ha dado nuestro apóstol Sergio Enrique, Señor, hoy lo venimos declarando en el nombre de Jesús, porque no venimos con nuestras propias fuerzas, sino que venimos bajo esa cobertura. En el nombre de Jesús te damos las gracias, papito lindo, te damos las gracias, Hijo, y te damos las gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos, y estaremos reuniéndonos el próximo martes, siempre a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios los bendiga, hermanos.